En este segundo problema debemos completar la siguiente tabla para el agua, donde tenemos la temperatura en grados Fahrenheit, la presión en PSI, la energía interna en BTU sobre libra masa y la descripción de fase. Partimos entonces a dar solución y entonces para la línea 1, recordemos primero que nada que para una mezcla saturada de líquido-vapor tenemos que Y sub F es menor o igual a Y promedio y esto es menor o igual a Y sub G, donde Y puede ser la entalpía, la energía interna o el volumen específico. Entonces, para una temperatura de 300 grados Fahrenheit, de la tabla A4, página 964, tendríamos un fragmento de esta en esta parte. Y luego, para 300 grados Fahrenheit, tenemos que la energía interna en estado fluido 269.51 es menor a la energía interna promedio. Y por lo tanto, tenemos una mezcla saturada, ya que se cumple la condición de 1. Y debido a que tenemos una mezcla saturada, entonces la presión es igual a la presión de saturación a una temperatura dada, es decir, 67.028 PSI. Ahora, para la línea 2, nos vamos primero a la tabla A5E, página 966, y aquí tenemos un fragmento de esta, donde necesitamos las propiedades para una presión de 40 PSI. Y ahora, al ser un líquido saturado, que es un dato, la temperatura es igual a la temperatura de saturación a una presión dada, es decir, 267.22 grados Fahrenheit. Y ahora, la energía interna es igual a la energía interna en estado fluido a una presión dada o temperatura dada. Esto por la propiedad de que es un líquido saturado. Y por lo tanto, la energía interna es igual a 236.02 BTU sobre libra masa. Para la línea 3, esta línea, nos vamos a la tabla A4E, página 965, donde aquí tenemos propiedades para una temperatura de 500 grados Fahrenheit. Y ahora, recordamos lo siguiente, propiedades para el vapor saturado y propiedades para el líquido comprimido, donde de aquí veremos qué propiedades se cumplen, es decir, evaluaremos si la línea 3 es vapor sobrecalentado o líquido comprimido. Y entonces aquí tenemos una tabla donde para una temperatura de 500 grados Fahrenheit vemos que la presión de saturación es igual a 680.56 PSI y vemos que 120 es menor a la presión de saturación, es decir, la presión dada es menor a la presión de saturación y por lo tanto concluimos que el estado de la línea 3 es vapor sobrecalentado. Y entonces, de la tabla A6E, página 969, donde esta tabla es para vapor de agua sobrecalentado. Y entonces tenemos que para 500 grados Fahrenheit, la energía interna es igual a 1174.4 BTU sobre libra masa. Ahora, para la línea 4, nos vamos a la tabla A4E, página 965, donde aquí tenemos un fragmento de dicha tabla. Y para una temperatura dada de 400 grados Fahrenheit, tenemos que la presión de saturación es igual a 247.26 PSI. Y vemos que la presión dada es mayor a la presión de saturación a una temperatura dada. Y por lo tanto, tenemos un estado de líquido comprimido. Y ahora que sabemos que tenemos un estado de líquido comprimido, la energía interna se calcula como sigue. La energía interna es aproximadamente la energía interna en estado líquido, esto a una temperatura dada. Es decir, la energía interna será igual a 374.19 BTU sobre libra masa. Por mi parte, esto sería todo. Cualquier duda en los comentarios y hasta la próxima.